Es más importante hacer clic con la gente que hacer clic con la cámara. Y con esta frase de Alfred Einstein, te damos la bienvenida y esperemos que tengas la memoria limpia, la batería cargada y ropa cómoda y sobre todo morral con poco peso, porque vamos a estar conversando sobre la Virgen de Lourdes, la peregrinación en Villa de Cura. Y como es una peregrinación, hay mucha gente, entonces tenemos que estar ligero de peso para poder movernos entre la gente, tú sabes. No hace falta trípode. Exactamente. Te damos la bienvenida. Somos Carlos Bengochea y Leonor Basal. Y esto es Cátedra Libre de Fotografía. Cada imagen, una historia. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales, @fotógrafosd76 en Twitter, Facebook e Instagram. Y también escucharnos por las principales plataformas de podcasting, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor FM, Spotify. Así que no tienen excusa, a la hora que ustedes quieran, cuando ustedes puedan y en donde sea. La música de fondo es Gracia y fue diseñada, compuesta por el grupo femenino de tambor Candela y Cuero, a quienes le agradecemos infinitamente. Y bueno, como les dije al principio, este episodio vamos a conversar con una gran amiga de la casa de la Fundación Fotógrafos de 76, como lo es Judith Heredia, quien es antropóloga e investigadora, y nos va a estar conversando sobre esta peregrinación de la Virgen de Lourdes en la localidad de Villa de Cura, estado Aragua, Venezuela, y bueno, nos va a conversar un poco sobre en qué consiste todo este ritual litúrgico que tiene mucho sincretismo, porque por supuesto Venezuela es uno de los países donde se unió toda esa cultura europea religiosa con la parte afrodescendiente. Y llanera, porque es una mezcla también. Y bueno, también nos va a estar conversando sobre su libro que va a estar próximamente en producción, y bueno, con las fotografías que hizo la compañera Leonor, esos 4 días que estuvo por allá en Villa de Cura. Sí, muy interesante porque esta peregrinación única en su tipo a la Virgen, a la Nuestra Señora de Lourdes, resulta ser que tiene ya 118 años, conformada por varias cofradías, con unas características muy puntuales, donde vamos a irles presentando no solamente fotos, de fotografía documental realizada durante este evento, sino también toda la explicación que tiene que ver con la etnografía de todo ese proceso, de cómo nuestros pueblos y cómo se mueven de tantas partes del país llegan a encontrarse unos días en Villa de Cura. Pero qué mejor que nos explique a grosso modo todo en qué consiste esta peregrinación que nuestra entrevistada y nuestra invitada especial del día de hoy en este episodio, Judith Heredia. Así que bueno, lo vamos a dejar con la entrevista. Directo. Bienvenida Judith Heredia, conocida antropólogo, investigadora, de verdad por esta entrevista tan especial, sobre todo porque es un tema que está poco tocado, poco investigado, y nos parece que tiene una alta relevancia, no solamente para Venezuela, sino también para sus creyentes. Sería interesante que nos comentaras toda esta parte de la investigación de la peregrinación de la Virgen de Lourdes en Villa de Cura. Bueno, gracias Leonor por la invitación. Realmente es cuando uno tiene ese espíritu, como quien dice, curioso siempre. Entonces te comento pues que inicialmente, mira, yo venía de mi trabajo, yo estaba en comisión de servicios en Cagua, en el municipio de Sucre, en una institución que se encargaba de las investigaciones de este tipo, pues de tipo cultural, y entonces resulta que venía en el autobús en la época en el mes de febrero, y vi una persona, una mujer, que estaba trajeada con su calache, y lo denominan calache, y su vestimenta esclavina, y me llamó la atención y comencé a conversar con ella para preguntarle qué vestimenta era eso y a qué religión pertenecía, pues qué significaba eso.
Y entonces así me entero de que existían las peregrinaciones hacia la gruta de la Virgen de Lourdes en Villa de Cura, pues, ¿no? Entonces decido comenzar a indagar porque me pareció súper interesante, precisamente por lo que tú dices, pues, una manifestación poco conocida, si se quiere, y súper interesante, pues, por el traje, por todo lo que encierra. Entonces, eso fue en el año 96, recuerdo que en el año 96, y comencé a indagar en ese momento. Comienzo a visitar Villa de Cura y, como uno dice, pues hacer aquellos puntos de la empatía que tú tienes que tener con la persona que va a ser tu informante, en todo caso tu informante clave. Y ya en el año 96, 97, comienzo ya a meterme, como quien dice, en el propio trabajo de campo, pues, apoyada con la familia Nieves de Villa de Cura, y con un cultor muy famoso allá, a quien apodan El Nicho, un cantante de música de Joropo Central, pero excelente amigo, excelente persona, que fue el que me ayudó y comenzamos, como quien dice, a hacer las indagaciones primero en Villa de Cura, a que me explicaran cómo sucedía todo, y posteriormente pues hicimos el contacto obviamente con la iglesia, porque la iglesia tiene mucho que ver en esto, pues. Así fue como nos enteramos de todo el proceso. En este caso, digamos que te echan el cuento, ¿no? Cómo suceden las cosas. Pero entonces nos falta el trabajo de campo, que es precisamente el trabajo etnográfico que yo quería hacer. Y decidimos, pues, averiguó cuál es la fecha perfectamente y nos vamos para la montaña. Nos fuimos a la montaña, vivimos la experiencia de conocer, por ejemplo, el velorio que realizan los peregrinos que vienen de la zona sur. Pero el caserío donde te tocó llegar viene a ser el de Santa Rosa del Sur. Es correcto, esto sucede en el municipio Carlos Arbelo, eso pertenece al estado Carabobo, desde allí arranca la peregrinación. Inicia en Santa Rosa del Sur, que es una zona de haciendas, y es algo maravilloso porque te vas a encontrar allá con 3 haciendas que son haciendas coloniales, de la época colonial, donde se cultiva café porque es un clima frío, ¿no? Entonces, obviamente, al tú estar allá, tú dices, bueno, te vas al pasado y te imaginas todo aquello en la época colonial, y de alguna manera asocias lo que está sucediendo religiosamente con esa época de la colonia, donde también había, pues, que de alguna manera inducir, ¿verdad?, tanto a los indígenas de la zona como a los afrodescendientes en la religión, ¿no? ¿Qué es lo maravilloso de todo esto? Bueno, que nosotros vamos a observar que entonces de distintas partes del país llegan peregrinos para estar en esta manifestación, pero los más esperados son precisamente los peregrinos que vienen del sur. Y esos peregrinos del sur vienen desde Santa Rosa del Sur. Vamos a aprovechar de comentarles que estamos disfrutando, viendo las imágenes de la peregrinación. Estamos viendo desde lo que es ese encuentro en el Calvario de los que vienen de Santa Rosa del Sur con las diferentes cofradías que ya van llegando de diferentes lugares, Valencia, o sea, todo Carabobo, La Guaira, lo que tiene que ver con Ciudad Bolívar, Táchira, Mérida. Sorprende que Barinas, inclusive los grupos de monagas. Entonces es como un encuentro que lleva días, todos ellos en trasladarse. De claro, verdad que es otra realidad. Y como tú bien dices, se siente que el tiempo se retrocede, sí, ¿no? Sí. Porque aun cuando es rezar el rosario, su misa, de verdad, lo que es esa caminata nocturna de los faroles, que es muy hermosa, uno siente que la historia y el día y el tiempo se detienen. Claro. Y te vas a encontrar, imagínate, yo
a mi manera de ver, aunque ya sabemos, hablando un poquito de historia, sabemos que la creencia acerca de la Virgen de Lourdes, bueno, ya sabemos que fue el padre Machado el que la trajo a Maiquetía, en el municipio hoy en día La Guaira, ¿no? Vargas. Él es quien trae esa creencia en esta advocación de la Virgen María, pero él, digamos que en su amistad pues con el padre Jiménez, de alguna manera, digamos que influye, ¿verdad? Y se concreta en Villa de Cura. Claro, y entonces desde allá, desde digamos de Maiquetía, donde también se realiza una gruta, se traslada la peregrinación a Villa de Cura gracias al padre Jiménez en el año 1904. Y estamos hablando de 118 años. Exactamente. Que consecutivamente se ha dado esta peregrinación, ya sea por peticiones de enfermedad, de la familia, y vemos que en el trabajo documental encontramos, que tú también lo viste, familias, la abuela, el abuelo, la hija, los nietos, o sea, de verdad que es una cuestión que impresiona. Y porque es que lo interesante, digamos, en este caso de lo que es la tradición, pues, y la fe, ¿no? Nosotros sabemos que nosotros en Venezuela estamos riquísimos de lo que se denomina el sincretismo, ¿no? El sincretismo religioso. Aragua, yo creo que Aragua es, no lo voy a decir porque soy aragüeña, porque tal vez suene así. No, pero puedes decirlo también, porque no. Pues. Sí, pero yo creo que Aragua es uno de los estados con diversidad cultural, muchísima diversidad cultural, pues. No por casualidad, nosotros tenemos, por ejemplo, de las 11 diabladas, nosotros tenemos 5 en este estado, ¿no? Y cada una con su diversidad particular. Y entonces, ¿qué sucede entre los diablos, por ejemplo? Se ven en los encuentros. Pero, por ejemplo, el danzante de Chuao, él no sabe qué pasa en Ocumare de la Costa el día de Corpus Christi. ¿Por qué? Porque cada uno está en lo suyo, ¿sí? Entonces, cuando cada quien dice, es que la mía es mejor, es que no has visto la otra. Entonces, ese tipo de diversidad cultural que nosotros tenemos es excelente. Una pregunta, ¿y pasa lo mismo entonces también con San Juan Bautista, que ahorita acaba de ser patrimonio de la UNESCO? Entonces, ¿también pasa lo mismo con San Juan? Bueno, fíjate que pasa algo parecido, porque entonces con San Juan Bautista, por lo menos aquí en Aragua, el 23 es el desembarque, ¿verdad? El embarque y el desembarque. Y si algo hay interesante en relación a esta santidad aquí en el estado, es que todos los San Juanes de Aragua van al reencuentro en Ocumare de la Costa. Es así. Entonces uno ve como que el San Juan de Ocumare de la Costa es importante porque es el que los reúne a todos en algún momento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Sucede, volviendo al tema de la Virgen de Lourdes. Bueno, que la Virgen de Lourdes, yo considero, hasta lo que he visto, pues, que después de la veneración que se tiene en Lara con la Divina Pastora, esta manifestación es sumamente importante. Trae a muchos visitantes, trae a muchos turistas, muchos observadores, y considero que es uno de los potenciales que nosotros en Aragua deberíamos mostrar, no solo desde lo que sucede en Villa de Cura cuando ellos llegan al Calvario, sino también con lo que sucede en la montaña. Fíjate que a mí me llamó la atención cuando me tocó realizar la parte de fotografía documental de esta peregrinación. Hay un día que es la misa para los matrimonios, pero resulta ser que la misa no eran personas de Villa de Cura, había personas de Caracas, de Los Teques, venían de Cogede, entonces venían como a ratificar sus votos de matrimonio y venían con los hijos, con la familia. Entonces, como otra cosa que uno se sorprende, y bien como dices tú, la cantidad de personas es un punto turístico no explotado. Es correcto. Es un factor, exactamente, un factor turístico no explotado. Y es importante que eso se conozca, porque yo creo que hasta el momento nosotros hemos visto que cuando hablamos de turismo, nosotros hablamos de playas, de posadas, de restaurantes. Era algo que yo siempre lo comento, pues si Machu Picchu, por ejemplo, no existiera,
Entonces, ese turista que va a Perú, ¿verdad? Para observar algo diferente, ¿para qué yo me quiero hospedar? ¿Dónde yo quiero buscar dónde comer? Si a mí lo que me interesa observar es ese patrimonio que está allí, ¿no? Claro. Entonces, por eso es importante difundir lo que tenemos como patrimonio, que inclusive en las redes o en los medios aparece como turismo cultural, cuando realmente todo es cultura. El hecho de que tú vayas a un museo, por ejemplo, eso lo denominan turismo cultural. Y a veces yo me pregunto por qué. Porque es que resulta que cuando tú vas a ver una manifestación cultural, dancística, volvamos al caso de los diablos, eso es cultura y es patrimonio. Y eso atrae al turista. Entonces, en este caso, con la Virgen de Lourdes, si se desarrolla, si damos a conocer más esta manifestación, y te repito, no solo lo que sucede ya en la parte eclesiástica en Villa de Cura, no solamente cuando los peregrinos del sur le ceden la cruz al sacerdote de la zona, sino lo que sucede en la montaña, que es lo mágico en este caso para mí, porque es la parte donde el campesinado se suma, ¿no? Y ya no existe, digamos, el factor de jerarquía religiosa en este caso. Como antropóloga a mí me parece eso súper interesante. Por supuesto. Es ver que sucede un velorio con un tipo especial de madera para fabricar, por ejemplo, las 13 cruces que se colocan, que es el calvario por donde tiene que pasar el que lleva la cruz. Eso sucede allá arriba. El tipo de material que se utiliza para fabricar el altar de la cruz es diferente. ¿Por qué celebramos una cruz allá arriba que no es la cruz de mayo? No es la de mayo. Es una cruz del mes de febrero, ¿sí? Entonces, son manifestaciones diferentes y lo interesante de esto es que la finalidad es la que siempre ha orientado al hombre desde sus inicios. Es halagar a la madre naturaleza. Y entonces, ¿qué sucede después que está esa preparación y ya están listos ellos para que han colocado sus 13 cruces en ese camino que van a empezar a peregrinar? Bueno, todo eso es como quien dice el preámbulo, ¿verdad? ¿Ese también es de noche? Eso, no, la colocación de las cruces, todo eso son los preparativos, todo eso es previo al día en que inicia la peregrinación, pues, pero ya cuando es el día de la peregrinación, bueno, arriba en la montaña hay vamos a llamarlo iglesia, ¿no? Una pequeña iglesia que ellos tienen allá los campesinos. Allá también se dan algunos procesos religiosos. Entonces, a las 2 de la madrugada se realiza una misa con cohetes, con lanzamiento de cohetes y todo eso. Y al culminar la misa, con cantos y todo, bueno, inicia la bajada. Y lo más impresionante y lo más hermoso de todo es que tú vas viendo cómo del paraje, de los árboles, entre los árboles, de las pocas casas que existen. Entonces van saliendo los peregrinos, ¿no? Van saliendo los peregrinos, cada uno con su vela, en la madrugada, desde las 2 de la madrugada, como yo siempre digo, pues olorosos a leña que me parece maravilloso, porque ellos allá no tienen otra manera de cocinar. Y van avanzando. Hay casas donde les preparan alimentos, ellos se sientan allí, comen y continúan rezando, cantando, hasta llegar a un sitio donde inclusive se bañan y almuerzan todos juntos. Después que hacen eso, comen allí, comparten, siguen bajando, orando, hasta llegar a una zona que se denomina Malpica el Toro, que es ya donde están ya muy, muy cerca de Villa de Cura. Pero me parece que de lo más importante que yo pude observar allá, es precisamente la noche del velorio, es que existe una gran influencia en cuanto a lo que es la cultura llanera y la que ellos tienen, porque ellos cantan unos tonos de velorio, y los tonos de velorio ellos dicen que lo cantan de una manera en que, por ejemplo, el instrumento, el 4 se cifra,
no se afina como se afina normalmente un 4, que por ahí dicen cambur pintón, no, así no es. Es un 4 que tú dirías, el 4 está desafinado, pero en su cultura y para ellos, el 4 se cifra de esa manera. Entonces ellos van a cantar los tonos a 3 voces, hacen 3 voces, van cantando con un guía espiritual, que en aquel momento era el señor Elías Bolívar, se llama él, para ese entonces, y después que esos cantos se realizan y después que se ora, porque inclusive las religiosas el día del velorio están orando allí. Después de todo eso, entonces comienza una parte que es la parte de los juegos. Hay un juego que se llama el juego de la prenda, donde interviene el diablo, según lo que ellos dicen. Se le toma a cada uno de los asistentes, se les quita una prenda y se dicen versos para tratar de recuperar la prenda. Entonces, y se va rotando una vela. Eso sucede allá arriba. Entonces, eso me hizo recordar también que algo así parecía entre Florentino y el diablo. Ese poema que hay, ¿no? Entonces, tienen mucha influencia de lo que sucede en el llano. Yo me imagino que es por la cercanía que ellos pueden tener con Guárico, Claro. ¿verdad? Pero sabemos que en otras partes del país, donde también son estados llaneros, eso sucede. Entonces, ese proceso interesantísimo que se da en la montaña fue hecho, y hay que decirlo así, pues porque para aquel entonces, en el año 1904, cuando se inicia, se pensaba que en la montaña, en los campesinos, había ignorancia religiosa. Entonces había que tratar de que ellos de alguna manera formaran parte de lo que es la Iglesia Católica, pues. Y la forma de atraerla, que creó el padre Jiménez junto con el grupo de religiosas que se conformó también en Villa de Cura, y a quien les agradezco su apoyo por la información, y otro grupo de mujeres que llaman las jardineras de la Virgen. Esa fue la intención en principio. Pero ¿qué es lo interesante de todo esto? Ver, digo yo, cómo se une pues esa parte que es pagana o llamada pagana con esta parte que es la religiosa, la de la Iglesia Católica. O sea, nosotros seguimos haciendo de alguna manera lo que sucedió en el pasado, pues. En el pasado, por ejemplo, a los afrodescendientes se les impuso a los esclavos una deidad, por decirlo de alguna manera, y ellos aceptaron la veneración hacia la deidad, pero a su manera, ¿sí? Entonces, vas a celebrar, por ejemplo, a San Juan Bautista. Sí, voy a celebrar a San Juan Bautista, pero lo voy a hacer con mi música. Entonces, por eso nosotros podemos ver en esta celebración el uso de tambores. Bueno, allá arriba vamos a ver que el canto no es religioso, sino que es un instrumento que, aunque tenga un origen español o tal vez egipcio, lo usa el campesino a su manera. Y los juegos que existen, perdón, en el velorio, los juegos que existen en el velorio, igualitos son juegos que hace el campesino a su manera. Entonces, he allí la riqueza de esta manifestación. Qué bueno, fíjate que es muy diferente. Claro, tú tienes toda esa parte mágica, interesante, vamos a decir, la real, la esencia. Y en el caso que me tocó a mí trabajar la fotografía documental con la peregrinación, fue netamente la de la iglesia. Entonces es como unir y enchufar dos mundos. Claro, yo vi cuando venían ellos llegando allá arriba en el Calvario y cómo se les da la bienvenida, o sea, los padres los van a recibir, es una cosa hermosísima, y las monjas también van a recibirlo, y están las otras congregaciones esperándolo, y entonces, bueno, después ya ahí juntos vamos a bajar, pues, por ese Calvario. No, sin duda como te digo, pues el inicio de esto. El origen está en estos sacerdotes, pues, que dedicaron su vida y su tiempo a que las peregrinaciones hacia la deidad se hicieran, pues. Pero entonces lo interesante es que el venezolano, como siempre, inventa, y yo creo que todos los hombres y las mujeres inventamos en el mundo, le ponemos nuestra parte y nuestro ingrediente, ¿no? Entonces eso es lo que se observa allí, pues. Claro, ahora entiendo un poco lo que con la cuestión de la madera y todo,
que cada congregación tiene un estandarte, que lo llevan mujeres. La cruz siempre la lleva hombre, fíjate en este caso, y tenemos que entonces son del Polvorín de 1945. Entonces es interesante ver cómo van cada congregación con su jerarquía también que la tiene, su organización que traen para poder estar allí esos días. Entonces sí, ellos comen juntos, vi que compartían, obviamente en su privacidad, en espacios abiertos, en casas que les ofrecían, en escuelas, para poderse quedar esos días. Y entonces es cumplir con la iglesia todas las misas, todos los recorridos, el recorrido de los faroles en la noche, todas las noches, para ir después en la noche a escuchar misa. Y no es una misa corta, es una misa larga. Creo que le denominaban o le denominan la procesión de las antorchas todavía, ¿no? La procesión de las antorchas. Sí, Las más abuelitas le decían los farolitos. Pero yo, después realmente el nombre es las antorchas, pero que porque llevan velas. Uno que otro, los más viejitos, si no tienen perdición, una linterna. Entonces, pero de verdad muy interesante ver cómo es el rezo rígido, ¿no? De verdad la fe que se da allí. Sí, es una experiencia maravillosa. Y de verdad, como potencial turístico, bueno, digno de resaltar, porque vas a ver no solamente lo que sucede con el campesinado, la manifestación religiosa, el canto, la fe, todo lo que tú puedes buscar como atractivo turístico, sino que también vas a atravesar unas hermosas montañas incomparables. Vas a conocer, por ejemplo, los sitios históricos, en este caso las haciendas que son de la época colonial, ¿no? Entonces, todo eso tiene un significado y todo eso tiene un porqué, ¿no? Entonces, es el potencial turístico que existe en Aragua, aparte de que, bueno, yo no sé, yo siento que Villa de Cura también tiene una energía diferente. No es solamente, en este caso, la peregrinación hacia la Gruta de la Virgen de Lourdes, sino que inclusive es algo que tú puedes observar posteriormente, porque interesante también es saber que esta, digamos, esta veneración hacia la Virgen varía de fecha, que tiene que ver con algo que ellos denominan el precepto pascual, para cumplir con el precepto pascual. Sí, el calendario litúrgico prevalece allí, porque puede ser en enero, como hay años que toca en febrero. Y aunque mundialmente la fecha es el 11 de febrero, ¿no? Pero todo esto es como también la antesala de lo que viene posteriormente ya, que es entonces el otro, digamos, ritual que atrae en Villa de Cura poderosamente, que es su Santo Sepulcro. Claro que sí. Todo eso es como la antesala a todo esto, pues. Pero de verdad que es una manifestación maravillosa, porque es el traje, es la comida, es inclusive los utensilios que ellos tienen para consumir el agua, que son totumas, las vi, ¿no? Como te dije, la forma de hacer los altares, los pasos donde se supone que se separa el que lleva la cruz, digamos que imitando lo que Jesús hizo cuando iba hacia el Calvario, todo ese tipo de cosas. Siempre, ¿no? Vi que eran hombres el que tenía la cruz, hombres adultos, no eran niños ni adolescentes. Entonces, de cada cofradía, si estaba cansado, le pasaba la cruz a otro hombre de su cofradía. Exactamente. Y o sea, había una organización entre ellos. Inclusive. Y yo haciendo fotografías sentía en el silencio como ellos nada más con una mirada ya sabían, toma el estandarte, toma la cruz, organizado. No, está muy bien organizado. Inclusive las fechas para tú celebrar el velorio, eso ya está anotado eso tiene una lista. Y eso está sistematizado. No es que, mira, llegué yo y quiero hacerlo no, ya hay una lista de personas esperando para años para hacer ese velorio de la cruz, pues, ¿no? Entonces, hay una excelente organización que obviamente la influencia, pues, de las hermanas que están allí, las hermanas lourdistas, son las que rigen todo esto, pues. Ellas van allá arriba y según lo que tengo entendido, inclusive en lo que son digamos, las labores del hogar, ellas orientan el campesinado. Pero lo interesante, repito, es cómo se une esa fe religiosa
católica, cristiana, con lo que hace el campesinado. Es interesante porque ese es el peso antropológico, etnográfico total de poder entender cómo es la conducta y el hacer y el pensar humano, ¿no? Y lo otro interesantísimo es que nosotros en Venezuela todos hablamos de la celebración y lo tenemos como fecha en nuestro calendario, pues el 3 de mayo es el Día de la Cruz y todo el mes de la Cruz es el mes de mayo. Bueno, resulta que existe otra cruz, que es la cruz de los peregrinos, que tienen que ver con la Virgen de Lourdes, que vienen del sur y que no es en el mes de mayo. Sin embargo, la razón de su existencia, de ese velorio y de esa celebración, sigue siendo un ritual para la madre naturaleza. Fíjate que yo vi congregaciones donde los acompañaban, venían personas que no pertenecían a la congregación, pero bueno, la Virgen de Lourdes les resolvió un problema de enfermo, llevaban un niño, venían a cumplir con su promesa. Entonces la congregación y atrás van ubicadas estas personas que acompañan a la congregación, a cada una de las congregaciones. Entonces yo al principio no entendía por qué unos uniformadas y otros no. Fue cuando me explicaron, no, es que seguro ya les cumplieron una promesa. O sea, vienen a cumplir su promesa, ¿no? Su milagro ya fue hecho. Entonces me parecía interesante porque como cada congregación, muchas se conocen, comparten, el encuentro entre ellos es muy hermoso, pero como te digo, con mucho orden, es algo que todavía... Oye, y es hermosísimo, y después que llegas a Villa de Cura y entonces escuchas el canto, ¿verdad? El canto hacia la Virgen, todo se vuelve, o sea, como que te pega mucho más lo que está sucediendo, ¿no? Y lo ves entonces mucho más hermoso, ¿no? Claro, el de la noche con el canto sublime es una cosa, el canto a la Virgen es un guau. Mucho más hermoso. Sí, muy. Y muchas casas arreglan su frente a la Virgen con vela, con flores, y de verdad es una invitación también. De verdad muy interesante todo este proceso. Ahora cuéntame cuál es el proyecto de nuestra querida amiga, antropólogo, investigadora Judy Heredia con todo este material. Bueno, en una oportunidad, Leonor, se hizo la edición de un material, ¿verdad?, sobre este tema. Yo creo que estamos, sobre todo en este momento, pues en que estamos viviendo en Venezuela, donde necesitamos de alguna manera hacer conocer más nuestros atractivos turísticos. Creo que esta es la oportunidad de que nosotros hagamos pues la reedición, en todo caso, de un material que hable acerca de esta manifestación y de todas las bondades y bellezas y características que tú te puedas conseguir acá. Creo que es un potencial súper interesante. Creo que es el momento de que de alguna forma el turismo como tal y la cultura como tal de verdad se unifiquen y se engranen mucho más. Y entonces la idea es precisamente poder realizar un nuevo trabajo, un nuevo libro, donde nosotras podamos, inclusive con la participación de fotógrafas reconocidas como tú, gracias, mostrar un material diferente sobre este tema. Hicimos uno en un principio, bueno, vamos a mostrar otro en esta oportunidad mejorado, con muchas más ilustraciones y actualizado. Entonces, obviamente, lo vivido ya lo tenemos, pues ya tenemos bastante material, pero vamos a actualizar algunos detalles para ver cómo ha ido evolucionando la manifestación. Claro, esa es la idea. Eso implica ya una nueva publicación con una editorial, y eso indiscutiblemente va a tener su buen mercado, pues por todas estas familias que tienen. Mi abuela, mi tía, mi papá estaba en esta cofradía, entonces de verdad que va a ser bien interesante. Sí, bueno, a las personas primero que les gusta ver su imagen allí reflejada en un texto, ¿verdad? Pero también nos gusta mucho que nos cuenten nuestra historia. Lo que no se conoce, de alguna manera no se defiende.
Entonces nosotros necesitamos, sobre todo ahora, en este momento en que también estamos hablando de descolonizar, nosotros necesitamos saber de qué manera se unifica este elemento del hombre y de la mujer normal, en el sentido de que no tiene, por ejemplo, nada que ver con la iglesia, sino su fe, en todo caso. Ver cómo nos unificamos nosotros, cómo sigue manifestándose ese sincretismo, y creo que la mejor manera de hacerlo en este momento en el que Venezuela necesita que su país se conozca más y que de alguna manera se autogestione inclusive el turismo, pues hacerlo a través de un nuevo libro acerca de la peregrinación. Sí, porque es interesante, la familia guarda ese secreto, que no es que sea un secreto, sino no hay por qué hacerlo tampoco a voz populi, ¿no? Sino me voy de viaje, me voy a la peregrinación, y resulta ser que cuando uno le pregunta a la familia, no, van 4 generaciones, no, son 5 generaciones, y uno dice, wow. Entonces sí hay un peso que justifica esta propuesta de la publicación. De verdad, para mí como fotógrafa fue una tremenda experiencia poder realizar un trabajo documental sin fanatismo, con la seriedad que se requería, acercándome y compartiendo con ella, porque entonces, bueno, es la mamá, es el esposo que está allí, los que fueron a casarse. Toda esa parte documental que pueda, como quien dice, echar un cuento general, sobre todo de la calidad humana de lo que está ocurriendo allí, como bien tú también comentabas, porque después de todo es humana. Y es algo que los lleva, que se llama fe, porque a todos cuando les preguntaba, era fe, más nada. Es la fe. Y es muy hermoso porque no es la fe de diablos que ya uno ha fotografiado, ni la de San Juan, ni la velorio de Cruz. Esta fe es otra historia. Es correcto. Entonces, de verdad, uno siente la diferencia. Es otra cosa. Y entonces, bueno, importante que ya no es solo la abuela, la bisabuela, la tía, la hermana, la que te va a contar todo lo que sucede, inclusive con elementos como la elaboración de los trajes, por ejemplo, ¿no? No es solamente eso, sino que ahora lo vas a tener plasmado, lo vas a leer, lo vas a ver en excelentes imágenes. Entonces, de verdad que es un factor que nos va a ayudar mucho, pues, para que se conozca esta manifestación tan hermosa villacurana. No, y la promoción incluso del propio Villa de Cura, o sea, ahí tenemos para rato. Bueno, esperamos que este paso de la importancia, obviamente, y el gran apoyo, no solamente de la fotografía documental y el cine, sino que tiene para el estudio etnográfico y documental, indiscutiblemente mano derecha, mano izquierda, uniditos, juntos, porque es la palabra, pero la imagen ratifica esa palabra, se sienta en esta publicación. Cantamos todos. Ave, ave, ave María, ave. La Virgen sin mancha su faz demostró. Esperamos que este episodio les abra el panorama del conocimiento hacia la etnografía, la antropología y la importancia de la fotografía documental para el tipo de registro vivencial directo durante un evento, que aun cuando se siga repitiendo cada año va a tener algún matiz diferente. Esperamos que llenara su expectativa.
Así que bueno, con esto culminamos y nos despedimos hasta la próxima semana, no sin antes recordarles que estamos en las redes sociales, @fotógrafos de 76 por Twitter, Facebook e Instagram, y también puedes escuchar por Google Podcast, Anchor FM, Spotify, Apple Podcast y bueno, las principales plataformas de podcasting. Al igual que bueno, la música de fondo que estará sonando en este momento a cargo de nuestras compañeras y amigas también de Fotógrafos de 76, Candela y Cuero, grupo femenino de tambor que nos compuso este tema especialmente para este programa. Cátedra libre de fotografía, cada imagen una historia. Y quien son las únicas mujeres que tocan tambor afrodescendiente de el país. Así que bueno, los esperamos la próxima semana y bueno, nos vemos. Adiós, cuídense, chao.